Días continuamos con nuestra temporada de ayuno, oración y consagración al Señor. En esta oportunidad vamos a revisar la gran fe del apóstol Pablo. Es interesante porque la Biblia nos muestra, nos habla de muchas circunstancias en las que el apóstol Pablo pudo poner en evidencia, número uno, su conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su confianza en Él, situaciones en las que su vida estuvo en riesgo, fue azotado, fue encarcelado, y principalmente en el capítulo 27 del libro de Hechos, la Biblia nos cuenta una situación en particular en el que el apóstol Pablo, juntamente con los tripulantes de una embarcación, sufrieron un naufragio. Permítame por favor ir a la Biblia para poder hacer referencia o leer este pasaje. Hechos 27 del 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, está contando Lucas, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Es interesante porque este pasaje nos muestra una circunstancia en la que el apóstol Pablo se había embarcado en dirección a Roma para comparecer ante César. Cuando uno lee el libro de Hechos capítulo 21, uno puede ver cuando el apóstol Pablo es tomado, prisionero, es encarcelado, ¿ok? Y sigue toda una ruta pasando por el gobernador Félix, luego por Festo, y finalmente comparece ante el rey Agripa para finalmente ser llevado hacia Roma para comparecer como el Señor le había dicho a Pablo que iba a testificar en Roma. Uno puede revisar el capítulo 23 de Hechos, en la que la Biblia da cuenta de que el Señor habla a Pablo diciéndole que así como él había testificado en Jerusalén, era necesario que él comparezca ante César para testificar también. Y testificar se refiere a dar testimonio del Evangelio, de Cristo. Y quiero enfatizar el hecho de que ellos el apóstol Pablo estuvo en medio de una tormenta huracanada, vientos huracanados. La vida de todos los tripulantes, todos los que estaban embarcados, 276 en total, estaba en peligro. De alguna manera el apóstol Pablo también pudo haber tenido algo de incertidumbre o de dudas acerca de si era conveniente o no, porque ciertamente la Biblia lo refiere en el pasaje que hemos leído en Hechos 27. Sin embargo, él recibió en medio de esa situación, 14 días en medio de la tormenta, él recibió nuevamente, escuchó de parte del ángel de Dios la palabra de ánimo, de parte de Dios recibiendo la palabra que nadie iba a perecer, sino solamente la embarcación. Porque obviamente Dios había predeterminado que Pablo tenía que comparecer ante César. Así es que en esta semana, en este tiempo de ayuno, de oración y consagración, quiero animarles a que podamos ver, así como otros personajes, podamos ver en el apóstol Pablo a un ejemplo de fe a seguir para, sin importar las circunstancias, sin importar las tormentas que la vida pueda traer, estemos firmes, porque cuando el Señor nos da una palabra de ir a un lugar,
cuando el Señor abre puertas y estamos claros en el Evangelio y estamos claros que el Señor nos ha llamado a testificar de su Cristo, del Evangelio. No importa las circunstancias, no importa las tormentas, no importa aún si pasada la tormenta, como le aconteció al apóstol Pablo cuando llegó a la isla de Malta y fueron a recoger algunas ramas para hacer fuego porque hacía mucho frío y una serpiente, una víbora se le prendió en la mano. Y el pueblo estaba esperando, los lugareños estaban esperando que él se hinche y muriera, pero no le pasó nada, absolutamente nada, porque ciertamente el Señor, nuestro Dios, habría predeterminado que el apóstol Pablo llegara a comparecer delante de César, no solamente para dar testimonio de todas las peripecias que habían ocurrido, sino principalmente para testificar de Cristo, del Evangelio. Así que quiero animarlos en esta semana, hermanos, a conectarnos y por medio de su palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por su palabra, podamos hacer crecer nuestra fe en este tiempo. Que Dios les bendiga.